Bienvenidos a esta microlección de metodología de la investigación para el profesional de enfermería. Soy la maestra Pamela Edith Jiménez Beltrán. El día de hoy estudiaremos qué es un paradigma, cuáles son los paradigmas de investigación científica. Al finalizar esta microlección, usted conocerá qué es un paradigma, cuáles son los paradigmas de investigación y sus características para lograr iniciar con su proyecto de investigación mediante la delimitación de un fenómeno de interés y el establecimiento de una pregunta de investigación. Iniciaré señalando que, epistemológicamente, el paradigma es aquel conjunto de normas que definen un estilo, una cosmovisión, desde una macroestructura que es utilizada por subsistemas o sistemas humanos. Pollitt y Jungler mencionan que el paradigma es una visión del mundo, una perspectiva de la complejidad del mundo real, que va a permitir responder una pregunta o una interrogante filosófica básica. En esta imagen podemos identificar un fenómeno o varios fenómenos de interés. Desde la salud mental de una persona o de los conductores del transporte colectivo, metro, la seguridad o la inseguridad de las personas que utilizan el transporte, ser un poco más específicos y querer conocer cuál es el significado del tiempo para una persona o para un grupo de personas que viven cotidianamente esa situación, o establecer cuál es la frecuencia del uso en horas pico de ese transporte. Vamos identificando que cada paradigma se está representando en esta imagen con lentes que van a ser, puede ser el lente o los lentes de la salud, de la economía, desde el ámbito social, de la política o de la seguridad. Puede ser también que tengamos otros paradigmas como el educativo. ¿De qué dependerá de su fenómeno de interés? En esta imagen se puede identificar las carencias sociales que establece de acuerdo con Eval y su repercusión en una zona rural de la Sierra de Chiapas. Querer conocer cuál es la vivencia de las mujeres amas de casa, o bien establecer los determinantes sociales de la salud que repercuten en la salud de los niños escolares de una zona rural, o identificar cuáles son las vivencias o el significado de las redes sociales en los hombres de una zona rural. Vamos identificando entonces que podemos utilizar diversos lentes o paradigmas como el de la salud, la economía, social, política, educativa, entre otros. Esta imagen tan representativa, que es acerca de la pandemia de la COVID-19, podemos identificar este fenómeno desde el área de la salud al querer reconocer aquellos cuidados o la eficacia de los cuidados que se realizaron durante la hospitalización de los pacientes con COVID-19, querer conocer cuál es el impacto hacia la economía de las personas o del sistema de salud con esa enfermedad, cuál es la repercusión social del aislamiento que tuvieron las personas o la población, la evaluación de programas y políticas que surgieron a partir de esa pandemia, o bien desde la seguridad de los pacientes que fueron atendidos de forma intrahospitalaria, o desde otros paradigmas. ¿De qué va a depender? Del fenómeno de interés.
Ahora bien, es importante que usted reflexione. ¿Cuál es el fenómeno de interés en el cual usted se encuentra interesado o interesada? Responda. ¿Desde qué paradigma considera que puede ser su abordaje? Procure ir delimitando a un solo paradigma. A continuación, le presentaré cuáles son los paradigmas de la investigación científica. Como hemos observado, el paradigma nos va a ofrecer un camino para la construcción de conocimientos. Es aquella herramienta útil para el abordaje de los diferentes fenómenos y su contribución al desarrollo de la ciencia. Cada paradigma de investigación tiene un método, que es la forma para extraer el conocimiento. Permite la construcción del mismo. Nos podemos aproximar a una realidad desde varias trincheras, pero ¿cuál de todas es la verdadera? La realidad no es única, pero sí podemos organizarla. ¿Cómo? Mediante los métodos de investigación. El método entonces nos va a permitir construir el camino. Tenemos dos métodos, que es el método cuantitativo y cualitativo. El método cuantitativo va a permitir extraer una parte de la realidad materializada en números. El método cualitativo, a diferencia, nos va a permitir guardar vivencias, pensamientos, ideas a profundidad. Son dos trincheras que no necesariamente están contrapuestas. ¿De qué depende esto? De la madurez metodológica del investigador, ya que ambos métodos son complementarios para poder conocer mejor una realidad o un fenómeno social o del área de la salud. Existe un tercer método que es el método mixto, que es la relación de esos dos métodos. Sin embargo, para esta sesión únicamente identificaré el método cuantitativo y cualitativo. Como actividad 2, usted describirá el fenómeno de estudio de interés. ¿Desde qué paradigma de la investigación considera que puede dar respuesta a su pregunta de investigación? ¿Desde el método cualitativo o cuantitativo? Delimite su fenómeno. Escriba su pregunta tentativa de investigación y reflexione. Les presentaré a continuación las características del método cualitativo y cuantitativo. El método cualitativo se va a referir a la cualidad, la calidad o una manera de ser. Las corrientes filosóficas de este método pueden ser la fenomenología, la hermenéutica, la etnografía, el constructivismo, entre otras. El tipo de razonamiento que utiliza es de tipo inductivo, que quiere decir que parte de lo particular a lo general. La realidad es subjetiva, ya que va a tratar de conocer los hechos a profundidad. Se considera que tiene una metodología flexible, ya que no existe una regla para realizar los procedimientos. Va a tratar de conocer hechos a profundidad mediante la etnografía, análisis cultural, estudios de casos, estudios biográficos, análisis de conversaciones, grupos focales, utilizando entrevistas estructuradas o semiestructuradas, documentos, análisis de materiales visual o auditivo, entre otros. A diferencia del método cuantitativo, el cual su significado es cantidad. Parte de una corriente filosófica del positivismo, neopositivismo o pospositivismo, y el tipo de razonamiento que utiliza es de tipo deductivo, que quiere decir que parte de lo general a lo particular. La realidad que utiliza es objetiva, ya que había comentado,
que su intención es materializar una parte de la realidad en números. Mediante la recolección de los datos se utilizarán encuestas o instrumentos validados. Utiliza el método científico y el procesamiento de los datos se van a llevar a cabo mediante análisis descriptivos o inferenciales de tipo estadísticos. Hemos llegado al final. Y la siguiente actividad es: reflexione con qué método puede dar respuesta a su interrogante filosófica o a su pregunta tentativa de investigación. Si usted ha logrado responder de forma clara y precisa en las 3 actividades anteriores, usted está listo para dar paso a la siguiente microlección. Agradezco su atención.